Experiencias de Faraday. ¿Qué sucede cuando acerco un imán a una espira? Lo que sucede es que al moverlo se genera una corriente eléctrica inducida debido al campo magnético que atraviesa esta espira. La primera forma de sacar el sentido inducido por el imán va a ser, si tú acercas aquí un imán por su cara norte, lo que va a pasar es que, el truco es que tú dibujas aquí una N, colocas así en el extremo de la letra los vectores y corresponde lo mismo en la espira, ¿ves? Lo digo aquí y esto me dice que el sentido es antihorario. Esto induce una corriente eléctrica antihoraria. Entonces, siempre que tú acerques un norte-sur, si tú quieres ahora alejar ese mismo norte-sur, lo que va a pasar es que se cambia el sentido, va a salir horario. Es decir, acercar un norte-sur sería hacer esto así, y alejar un norte-sur sería hacer este movimiento. Así alejo norte-sur, así acerco norte-sur. ¿Qué sucede si ahora quiero acercar el imán al revés? Quiero acercar con el sur por delante, un sur-norte. En este caso, como el que va a entrar primero es el sur, dibujo aquí una S. Pongo vectores en los extremos y ahí va. En este caso el sentido es horario. Ya lo sabíamos porque tiene que ser siempre al revés que si acercas un norte-sur. Y luego si alejo un sur-norte, nos estaría quedando antihorario. Siempre va todo al revés. Es lo contrario que alejar y norte es lo contrario de sur. Mira, en este caso le doy la vuelta al imán y ahora quiero acercar el sur. Si acerco el sur, induce horario, y si alejo el sur, sería antihorario. También se puede ver por la regla del sacacorchos. El sacacorchos sería esto. Tú vas entrando y vas haciendo así. A la medida que avanzas, haces así, y cuando vas así. Cuando entras, tu sentido es horario, y cuando sales es antihorario. Por lo tanto, si nosotros entramos con un norte, que es donde funciona esta regla, al entrar con un norte, vemos que las flechas me indican que el campo creado por el imán va a ser en este sentido. Va a ir en este sentido. Pero ojo, este es el campo que crea el imán. El campo inducido va al revés, ya que la espira tiende a buscar su equilibrio. Entonces, si alguien intenta inducirle un campo en este sentido, él lo que hace, la espira, es ir justo al revés. Y va así. Este sería el que hace. Justo al contrario del que intentan inducirle. Por eso el sentido es, como se ve aquí arriba, antihorario. Una vez que tenemos este, ya podemos sacar el resto. El sacacorchos sería exactamente igual que la regla de la mano derecha, que es que si yo voy a entrar en esta espira así, la dirección que me marcan mis dedos, entrando un norte, la dirección que marcan mis dedos es esta. Es decir, si me acerco a la espira así, ¿veis? El giro va a ser así, justamente hacia aquí. Pero claro, ese es el sentido que lleva el campo magnético del imán. Pasa lo mismo. La corriente inducida va justo al revés. Siempre se opone al cambio. Otra forma de verlo es que si tú acercas un norte, fijaos que cada vez entran más líneas. ¿Veis? El sentido del campo magnético cada vez es mayor. Cada vez tenemos más líneas que están entrando. Entonces, como cada vez hay más líneas que están entrando, la corriente inducida, la corriente que marca el imán es esta. Cada vez hay más líneas que intentan que su campo magnético es este que estoy marcando aquí. Por lo tanto, la espira lo hace al revés. Su corriente eléctrica inducida para evitar ese cambio es esta. Si tú ya estás aquí y lo que haces es mover el sur hacia la derecha, lo que está pasando es que cada vez hay menos líneas que están entrando. ¿Vale? Cada vez hay menos líneas que entran. Así que, en este caso, la espira lo que hace es decir, cada vez hay menos líneas que intentan que mi sentido sea este. Cada vez hay menos líneas que intentan esto. ¿Qué hago yo? Pues entonces refuerzo y mi corriente eléctrica es esta, la que estoy marcando. Como le estoy quitando líneas que van en ese sentido, lo que hace es reforzarlo, aumentando ahí su corriente eléctrica en ese sentido. Es decir, en sentido horario en el caso de alejar desde el norte. Vamos con el sur. Ahora, si acerco un sur,
Ahora el sentido de las líneas es distinto. Si acerco un sur, cada vez hay más líneas que están saliendo de izquierda a derecha. Es decir, cada vez hay más líneas que van en este sentido. Aquí se ve. ¿Vale? Ahí se ve que cada vez hay más líneas que van en este sentido. Voy a ampliar. ¿Veis? Cada vez hay más líneas que van en ese sentido. Por lo tanto, como cada vez hay más líneas que van en este sentido, que lo que hace es inducir el imán en este sentido, y cada vez hay más que quieren que vayas así, lo que hace la espira es decir, sí, pues yo voy al revés. Y entonces, como cada vez hay más que me decís que vaya así, yo voy así. Y va en contra siempre. En este caso, horario, que es, como vemos aquí, lo que pasa cuando acerco un sur. Y ahora, si lo que hacemos es alejar un sur, cada vez hay menos líneas que están yendo en ese sentido. Como cada vez hay menos líneas que van en ese sentido, la espira lo que hace es refuerza justamente ese sentido. Dice, cada vez hay menos que me piden hacer esto, pues yo voy y lo hago. Y va justo en este sentido, en sentido antihorario.